El tema de la conferencia va a ser Juan Lombín, la presencia y manejo de esta enfermedad en la Florida. Como presentadora estoy yo, Hilda Gómez, que soy una patóloga vegetal para el grupo de patología del Programa de Salud de los Cítricos de los Estados Unidos en la Florida. Y mis compañeros de grupo son Tim Riley y Daniel Roble. Son los otros dos participantes cuyos nombres ven ahí en la lámina inicial. Vamos a estar juntos por aproximadamente 1 hora hablando de esta enfermedad. La enfermedad Juan Lombín se considera la más devastadora de todas las enfermedades en cítricos y representa una grave amenaza para la producción citrícola mundial. Si ven, esto fue dicho por el doctor Bové, quien fue el pionero de las investigaciones sobre HLV, y esto lo dijo en el año 2006. Ya llevamos varios años después del 2006 y todavía HLV se considera la enfermedad más devastadora de todas las enfermedades que podemos tener en nuestras áreas citrícolas. ¿Qué es el Juan Lombín? Otro nombre que se le da a la enfermedad es el enverdecimiento de los cítricos o citrus greening en inglés. Es una enfermedad emergente en cítricos, una enfermedad que ha estado en Asia por los últimos 100 años, un siglo, y se presenta ahora en nuestro continente y las consecuencias son devastadoras. La bacteria asociada a la enfermedad es el Candidatus liberibacter asiaticus. Se dice asociada a la enfermedad, que es la bacteria asociada y no la causante, porque esto todavía no se ha probado en el laboratorio. Para aquellos que conocen un poquito de patología, los postulados de Koch no se han cumplido con esta bacteria, porque como van a ver en el tercer punto que quiero indicar, esta bacteria no es cultivable, no se ha podido cultivar en el laboratorio, por lo tanto, los postulados de Koch no se han podido cumplir. Es una bacteria no cultivable limitada al floema. Como todos sabemos, el floema es la parte del tejido vascular de la planta que mueve los nutrientes en la planta. Entonces, de ahí el efecto devastador que tiene. La presencia de esta bacteria va a conllevar a la interrupción de todos los nutrientes a nivel de la planta y vamos a ver las consecuencias de esto en los síntomas que presentaremos más adelante. La bacteria o la enfermedad fue detectada por primera vez en Norteamérica, en la Florida, en el año 2005. La forma que encontramos es la forma asiática, que es la que está prevalente, es la que prevalece en todo el continente americano, y su vector en América es el cílido asiático de los cítricos, conocido como PAC por muchas personas, cuyo nombre científico es Diaphorina citri. No existe actualmente cura para la enfermedad y esto es importante que ustedes lo conozcan. Por más que se ha tratado a través de los años de conseguir una cura para la enfermedad, esto no ha sido posible. Pero estamos haciendo el esfuerzo para tratar de encontrar alguna vía de solución a la enfermedad y para ello les voy a presentar al final de la conferencia algunos de los ensayos de laboratorio que se están haciendo con este objetivo. ¿Qué ha pasado en la Florida? Porque la conferencia es no solo qué se está haciendo, sino qué es lo que ha causado en la Florida. Fíjense, el cílido, como pueden ver en uno de los párrafos que están indicados en amarillo, el cílido asiático de los cítricos se reportó para la Florida por primera vez en junio del año 1998 y fue encontrado en el condado de Palm Beach. Se supone y se cree que la población inicial del cílido no estuviera contaminada con el HLV, estaría libre de la bacteria. Sin embargo, no es hasta el año 2005 que se reporta por primera vez la enfermedad en el condado de Miami-Dade. En el mismo año, eso fue en áreas residenciales, en el mismo año, en octubre del 2005, se presenta la bacteria, se descubre la enfermedad en la primera plantación afectada. Se supone que el cílido asiático se distribuyó por todo el estado a través de la migración natural que él como vector tiene. Se mueve el cílido y entonces su migración natural lleva a que se propague a todo el estado. También, por supuesto, se considera que se movió a través de material vegetal de cítricos infestados. Y esto es lo que quiero indicar con gran veracidad. A veces el humano, moviendo plantas de cítricos infestadas de un lugar a otro, actúa como peor vector que lo que puede ser el cílido. Tenemos que tener mucho cuidado en lugares donde prevenimos que pueda entrar la enfermedad o en lugares donde ya conocemos que la enfermedad está presente. Tenemos que tratar de evitar por todos los medios el movimiento de material
vegetal que pueda contener alcílido. Y el comercio minorista de muralla paniculata. La muralla paniculata es, como van a ver ustedes en la próxima lámina, lo que nosotros conocemos como limonaria. La limonaria es un buen hospedero para el cílido, no tanto para la bacteria. Los niveles que se alcanza de bacteria en la muralla no son tan altos, pero sí puede considerarse hospedero de la bacteria. Pero es uno de los hospederos favoritos del cílido asiático. Si se fijan en la base de la flor, van a ver cuántas ninfas de cílidos hay ahí produciendo esas excreciones cerosas que producen que son características de las ninfas del cílido. Van a ver en la base cuánto hay. Entonces los comerciantes no tienen en cuenta esto y propagan la muralla, venden la muralla en todos los territorios sin tener en cuenta que tienen que aprender a identificar la presencia no solo del cílido adulto, sino de estas ninfas, y con ello pueden evitar el movimiento no solo del vector, sino posiblemente también de la bacteria a través de los territorios. ¿Qué pasó en la Florida? Si se dan cuenta, los primeros 3 años, que son los que están representados por los colores verde y amarillo, el HLV se expandió en 3 años de 2 a 32 condados. Prácticamente van a ver en la próxima lámina el área de producción de cítricos. Prácticamente en 3 años, la producción de cítricos, el área productora de cítricos en la Florida, quedó cubierta por la presencia de la enfermedad. Las consecuencias para la Florida han sido devastadoras, eso lo conoce todo el mundo. Creo que ha sido uno de los territorios en América que ha llevado la peor parte, si no el peor. Y vamos a ver en qué se traduce esto. Aproximadamente el 90% de acres de cítricos y el 80% de árboles está afectados por HLV. Quiere decir que el 90% de nuestra industria y el 80% de nuestros árboles ya están contaminados por la enfermedad. Las superficies de producción han sido reducidas debido a la conversión de tierras y al efecto perjudicial no solo del HLV, sino también al cancro cítrico. Lo que pasa es que el HLV viene a ocurrir en la Florida a partir de 2005, pero sin embargo, desde el 1995 ya teníamos la presencia del cancro cítrico. Los aumentos en los costos de producción son sumamente significativos. Ahora no solo hay que luchar contra el cancro de los cítricos, sino también hay que luchar contra una enfermedad y contra su vector. Todos sabemos que cualquier enfermedad que tenga la presencia de un vector o que cuente con la presencia de un vector, los costos de producción son sumamente elevados. Hay una pérdida significativa de empleos en la Florida. Aproximadamente 7.000 empleos se han perdido a causa de la enfermedad. Y por primera vez, quizás esto sea lo más importante, por primera vez en décadas, la Florida está por debajo de California en producción de cítricos. Como ven, yo les decía que prácticamente toda el área productora de cítricos queda envuelta con la presencia de la enfermedad. Entonces tenemos que aprender a vivir con la enfermedad, tenemos que aprender a sobrevivir el efecto de la enfermedad. Y se hacen estudios, cada día salen nuevos estudios sobre el HLV, sobre su vector o sobre la bacteria. Yo quiero traer a colación que es un estudio que se titula Propagación asintomática de Juan Lombín e implicaciones para el control de la enfermedad. Es un estudio relativamente reciente, de junio del 2015. ¿Y cuál es la consecuencia de este estudio? ¿Por qué este estudio es importante? ¿Por qué este estudio es clave para todos aquellos científicos, productores y personas que tengan que ver con la enfermedad? Fíjense, este estudio presenta experiencia experimental que indica que los brotes jóvenes se vuelven infecciosos 15 días después de recibir como inóculo a Candidatus liberibacter asiáticos. Voy más lento. ¿Qué quiere decir esto? Que llega un cílido, inyecta la bacteria a un tallo, una hoja, cualquier tejido vegetal, y que tan solo 15 días después de recibir el inóculo, ese tejido va a servir de fuente de inóculo para una segunda infección o para una posterior infección. Yo suelo decir en mis clases y en mis conferencias que entonces para tener HLV, lo único que necesitamos es la bacteria, un cílido, el hospedante y 15 días. Solo 15 días después de la infección, ya un tejido puede servir como fuente para una infección posterior. Entonces, esto es importante.
es importante saber que cualquier cílido adulto que venga a alimentarse de ese tejido puede mover la bacteria. Y es importante saber también que cualquier ninfa, ven la foto de las ninfas ahí, que las ninfas pueden adquirir la bacteria solo 15 días después de haber sido infectado el tejido. Y estas ninfas son muy peligrosas. Todos sabemos que las ninfas son las que más tiempo pasan en el tejido afectado, son las que más tiempo permanecen con acceso a la bacteria y que por supuesto estas ninfas que se infecten van a ser capaces de propagar la enfermedad una vez que se vuelvan adultas también. Entonces, sumamente importante que todos, les repito, atiendan a este artículo y revisen este artículo. Les quiero hablar un poquito más de la enfermedad. La enfermedad tiene un periodo de incubación sumamente largo, que es de 2 años o más, que hace difícil una detección temprana. La detección temprana es algo sumamente importante para la... Un momentico. Disculpa, Javier, tengo que parar, disculpa. Ok, doctora, no pasa nada. I had to stop, Adam. Gary, I had to stop for a second, please. Disculpa, Javier, ¿podemos empezar de nuevo? Sí, comenzaríamos con la misma diapositiva, doctora, si no es mucha la molestia. No, al revés, yo le pido disculpas a ustedes, el problema es que yo no sé si ustedes lo oían, pero tenía mucho ruido, no me podía yo concentrar. Okay. Gracias, doctora. Bueno, si queremos conocer de las características de la enfermedad, tenemos que tener en cuenta el siguiente aspecto. El largo periodo de incubación, que es de 2 años o más, que hace difícil una detección temprana. Si queremos combatir al HLV, uno de los aspectos más importantes es lograr una detección lo más temprana posible de la enfermedad. Y esto es prácticamente imposible si tenemos en cuenta que el periodo de incubación, que es el periodo que pasa desde la infección a que la planta muestre síntomas, puede ser de 2 años o más. Quiere decir que la planta puede haber estado contaminada por 2 años y no mostrar síntomas durante ese tiempo. Es sumamente difícil una detección temprana, aunque claro, es lo que todos queremos que ocurra, que podamos detectar lo más posible, lo antes posible. Los síntomas iniciales se asemejan a deficiencias de nutrientes. Esto hace sumamente difícil también una detección temprana porque una persona que no esté familiarizada con los síntomas, entonces confunde los síntomas con deficiencias de nutrientes. A veces se rebasan los laboratorios porque se mandan muestras que no son de HLV, que no son de la enfermedad, sencillamente porque lo que estamos mandando son síntomas de deficiencias de nutrientes. Otro aspecto importante que conocemos, que ya podemos manejar en la enfermedad, es que el sistema radicular es afectado antes de que los síntomas típicos sean observados en ramas. Quiere decir que la bacteria ya llegó al sistema radicular aun cuando nosotros no hemos observado los síntomas en ramas. Quiere decir que usted en su plantación, usted que es productor, usted que es científico, usted en una planta puede tener ya la bacteria en la raíz cuando todavía ni tan siquiera hemos visto los primeros síntomas. Entonces creo que esta es una de las características de la enfermedad que hay que tener en cuenta, no solo para las investigaciones, sino a la hora del manejo de la enfermedad. A pocos años de la infección, muchos cítricos se debilitan, producen frutos de baja calidad o que caen prematuramente, y los árboles pueden morir o volverse improductivos. Vamos a hablar un poquito ahora de los síntomas. Nos vamos a referir un momentico a los síntomas. Fíjense, el síntoma de mayor valor diagnóstico es el moteado irregular. Es un moteado asimétrico. Esto quiere decir que lo que vemos en un lado de la hoja no es lo que vemos en el otro lado de la hoja. Está limitado por la vena principal. Los síntomas no brincan de un lado de la hoja a la otra, sino que ahí se limita la infección y vamos a ver que ese moteado asimétrico muestra estas dos caras. Los dos lados de las hojas son diferentes. Son síntomas que se pueden ver por el AJ y por el ENVES. Si les puedo ayudar en algo a la hora de buscar por los síntomas, siempre en mis presentaciones digo que cuando estamos buscando por HLV debemos buscar por un parche verde color natural de la hoja. Es un parche generalmente verde oscuro que le va a indicar a usted que las hojas fueron de ese color. Y el
enverdecimiento de los cítricos. El Huanglongbing es una enfermedad que va de ese verde natural a verde más claro, más claro, más claro. Generalmente ustedes saben que las deficiencias de nutrientes irían de verde a color amarillo. Los mejores síntomas se observan en la parte interior de la copa de los árboles, en hojas que ya estén desarrolladas. Entonces, antes de moverme a la próxima lámina, quiero enfatizar en eso. Si quieren buscar por síntomas, siempre recuerden esto. Van a ver un moteado que va desde el color natural de la hoja a verde más claro, y que es completamente asimétrico y que usted lo puede apreciar por el haz y por el en vez de la hoja. Le hablaba yo de las deficiencias de nutrientes. Fíjense, les decía, el síntoma de moteado más típico ocurre en hojas ya maduras. Si se fijan en el interior de las ramas, en la parte anterior de las ramas, pueden ver la presencia de HLB. Sin embargo, los brotes terminales pueden mostrar deficiencia de nutrientes. En este caso se muestra deficiencia de zinc, pero puede ser también deficiencia de magnesio. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Esto no solo es importante a la hora de buscar materiales en el campo, es importante que usted tenga esto en cuenta a la hora de colectar los materiales. ¿Por qué? Porque puede ser que usted colecte la parte de la rama que está afectada por la deficiencia de nutrientes. Es por eso que muchas veces entonces vemos que los resultados del laboratorio son negativos, sencillamente porque no colectamos la parte de la rama que debíamos haber colectado. Les aseguro que si ustedes buscan en sus plantaciones o en las casas residenciales, en las residencias o en cualquier lugar que esté buscando por HLB, sobre todo en las plantaciones, si ven deficiencias de nutrientes, traten de dirigirse hacia la parte interior del árbol. Allí posiblemente van a encontrar los síntomas más clásicos. Le decía que el síntoma más clásico es el moteado irregular, sin embargo hay otros que se pueden añadir a la lista de síntomas. Estos son hojas engrosadas, venas claras o amarillas, les tengo fotos en la lámina, y sobre todo venas acorchadas. Creo que la combinación del moteado irregular y de las venas acorchadas da un buen síntoma para la detección de la enfermedad en el campo. Por supuesto, en partes ya más avanzadas de la enfermedad, en fases más avanzadas de la enfermedad, van a ver que las hojas pequeñas que se forman, las hojitas nuevas se van a formar, van a ser muy pequeñas y van a ser erectas. Van a conocer las islas verdes, es cuando el área verde de la hoja queda reducida a pequeños puntos verdes, y eso lo conocemos como islas verdes o green islands en inglés. Se ve sobre todo en naranja dulce y en toronjas cuando en fase ya muy, muy avanzada de la enfermedad. Y como les decía, los brotes nuevos van a estar prácticamente carentes de color. Todos estos síntomas no son exclusivos del HLB, son síntomas que pueden estar producidos por cualquier otras condiciones, como el mismo moteado clásico de la hoja, que puede ser también la consecuencia de una deficiencia de nutrientes. Entonces, hay que estudiar mucho los síntomas, pero yo creo que cuando ya uno se familiariza con los síntomas en el campo, es capaz de detectar bien la presencia de la enfermedad. Pero debo insistir en esto. Aun cuando seamos capaces de decir que la enfermedad posiblemente está presente porque vemos los síntomas, todos sabemos que una identificación final tiene que haber sido hecha por un laboratorio. Siempre recomiendo que cuando usted visite una propiedad o visite una plantación, no le diga al propietario que tiene HLB hasta que usted no tenga la confirmación del laboratorio, porque usted puede estar en un error. Lamentablemente nosotros no somos máquinas de PCR. Los únicos que tienen el PCR son los laboratorios. Entonces mi recomendación es para no cometer un error que pudiera ser grave, porque ustedes saben que si le dicen a un propietario que tiene HLB, quizás los demás propietarios en el área no se sientan bien con eso. Pues bueno, para evitar todos esos problemas, nunca diga que en una plantación o lugar hay HLB si no tiene usted la confirmación del laboratorio en sus manos. Los síntomas en frutos los vamos a ver ahora. Los frutos van a ser sumamente pequeños y van a ser ladeados. Y pongo esto en rojo por una alerta. Lo estamos viendo ahora acá en la Florida. El tamaño de la fruta que se está colectando actualmente en la Florida y el que podemos ver ahora en las plantaciones está sumamente afectado por la presencia del HLB. Los frutos son tan pequeños que no llegan a alcanzar la medida que ellos necesitan para la exportación. Ustedes saben que las frutas se envasan de acuerdo al diámetro de la fruta y ahora son tan pequeños que una gran parte de la fruta que llega a las casas empacadoras tiene que ser separada de la línea. Otro síntoma
que van a ver es la inversión del color, lo tienen acá, donde la parte basal del fruto permanece verde. A esto le llamamos inversión del color, y es que la parte basal del fruto tiende a permanecer de color verde. También en el fruto se puede ver una tinción vascular en el área donde, por supuesto, el floema está afectado. Las semillas van a ser abortadas en la parte del fruto abortado, en la parte del fruto afectado. Muchas veces usted corta un fruto y va a ver que la parte afectada tiene las semillas abortadas, aunque hay semillas regulares en la parte del fruto que ya se ha desarrollado regularmente. Puede darse el caso ese. Y el jugo puede ser afectado. Yo he tomado jugo de varias frutas afectadas y lo que diría es que es prácticamente un jugo muy amargo y sin sabor. Yo diría que es como si le echáramos agua al jugo de la fruta. Entonces sí se afecta. Estos son los síntomas de HLV. Creo que lo más importante es saber reconocer el moteado clásico, y en el campo, como les decía, es el parche verde de la hoja, que recuerda que la hoja fue de ese color y de ahí va moviéndose a verde claro. Y quiero enfatizar, antes de moverme a otro tópico, en que por favor nunca digan que tiene HLV una propiedad si usted no tiene la prueba de laboratorio en sus manos. Quiero pasar entonces a qué podemos hacer, cómo podemos prevenir que la enfermedad llegue a los territorios todavía donde no está presente la enfermedad. La exclusión es la primera línea de defensa contra el Juan Lombín. Para esto, ¿qué podemos hacer? Prevenir la introducción accidental de material vegetal infectado o con presencia del vector. Tenemos que usar material propagativo libre de la enfermedad y producido en viveros protegidos. Y aquí quiero hacer una alerta. No hay manera que la citricultura se pueda mantener en pie si no nos movemos a la producción de viveros protegidos, si no protegemos nuestras plantas que irían del vivero a las plantaciones. Algo más que podemos hacer es realizar inspecciones periódicas para detectar la presencia del vector o síntomas de la enfermedad. Esto llevaría a una detección temprana. Y por supuesto, cuando ustedes estén buscando para una detección temprana, hay que prestarle sumamente atención a los bordes de la plantación. Recuérdense que los bordes de la plantación son los lugares que son más visitados por el sílido, y es que, por supuesto, donde van a encontrarse primero los síntomas de la enfermedad. Hay que entrenar a personal técnico y población en reconocimiento de la enfermedad y el vector. Esto es importante, fíjense, no solo al personal técnico hay que entrenar también a la población. Yo les quería comentar, por ejemplo, que en el estado de Luisiana se encontró que la enfermedad estaba presente precisamente por la llamada de un propietario de una casa que llamó al estado de Luisiana y dijo, miren, yo reconozco que posiblemente tengo la enfermedad en mi casa, y fuimos allá y detectamos la presencia de la enfermedad. Entonces a la población también hay que entrenarla. Hay que establecer leyes de cuarentena necesarias y, por supuesto, hay que establecer y cumplir protocolos. Sé de algunos lugares que están en espera del HLV y que no tienen escritos protocolos de lo que pudieran hacer cuando encuentren la enfermedad. Entonces, esto es importante. Si estamos previniendo que la enfermedad nos llegue, tenemos que tratar por todos los medios de tener documentos escritos que garanticen cuáles serían las actividades a realizar en caso de que se detectara la enfermedad. Ahora bien, si ya no pudimos hacer nada y tenemos ya la enfermedad presente en el territorio, ¿cuáles serían las estrategias de manejo esenciales que debíamos seguir, que debíamos hacer para prevenir que entonces haya una mayor propagación de la enfermedad? Las estrategias esenciales de manejo incluyen inspecciones regulares, detección temprana, eliminación de árboles infectados. Esto es importante, hay que tratar de que cuando encontramos árboles infectados lo podamos eliminar. Eso es importante, se ha hecho en Brasil. Aquí lamentablemente en la Florida no fue una práctica que se siguió, y eso es lo que ha llevado también a que nuestras plantaciones estén sumamente afectadas en estos momentos. Nosotros erradicamos muchísimos árboles por la presencia del cancro cítrico, y por supuesto no le podíamos imponer a los productores que eliminaran ahora las plantas por la presencia del HLV. Otra cosa que podemos hacer, por supuesto, y que es de estricto cumplimiento, es el control del sílido vector. Nosotros en la Florida les recomendamos estas prácticas a los productores, pero no son prácticas que nosotros exigimos, no son prácticas que están
que son de dominio, que tiene el productor que hacerlo obligatoriamente. Son las cosas que recomendamos. Sin embargo, el uso de material de propagación libre de la enfermedad producido en viveros protegidos, eso sí está reglamentado por el gobierno. No hay producción de cítricos aquí en la Florida que no ocurra en viveros protegidos. Eso está completamente reglamentado y es de estricto cumplimiento. También tenemos entonces las áreas de manejo integrado. Estas áreas de manejo integrado, que serían de manejo local, de área amplia o regional, son lo que nosotros proponemos. Mientras más amplia es el área de manejo, más regional, sería mejor, porque busca el apoyo de todos los participantes en el área. Fíjense, ¿qué es lo bueno de estas áreas de manejo? Las áreas de manejo amplia permiten reducir las poblaciones del sílido y reducir la propagación del HLV. ¿Cómo pasa esto? Esto sucede porque se logran coordinar las estrategias de manejo. Esto va a reducir, por ejemplo, sé que muchos de ustedes habrán oído el efecto del mal vecino, es cuando el vecino de usted no hace control de las poblaciones de sílido en sus plantaciones, y entonces todos los sílidos van a venir a su plantación. No importa que usted tenga un buen manejo, todos los sílidos vendrán de esa plantación que no está cuidada a la plantación suya porque está cuidada. Esto se puede evitar con las áreas de manejo amplias. Entonces esto protege nuevas plantaciones, reduce las aplicaciones de pesticidas, maneja la resistencia a pesticidas. ¿Por qué? Porque permite minimizar la exposición repetida a pesticidas con igual modo de acción. Permite demorar la recolonización de las huertas por el sílido. Logra una mayor reducción de las poblaciones en áreas más amplias. Prolonga la utilidad de las medidas de manejo actuales. Esto no solo es válido para el HLV, sino para otras enfermedades. Quiero decirle que aquí en la Florida, estas áreas de manejo han permitido también que cuando se hagan las inspecciones, se hagan inspecciones para la leprosis de los cítricos y para la clorosis variegada de los cítricos, que son enfermedades exóticas a la Florida, que no la tenemos. Entonces, por supuesto, siempre recomendamos en un lugar donde ya haya presencia del vector y de la enfermedad, que se logren estas áreas de manejo, que se logre la coordinación entre los productores para lograr esta formación de áreas de manejo amplias o regionales. Esta es la situación en la Florida. Van a ver, nosotros le llamamos a nuestras áreas de manejo chimas. Este es el mapa de chimas en la Florida. Tenemos actualmente 55 de ellas en el estado y ellas abarcan el 93% de la producción de cítricos. La participación del productor en este sentido es voluntaria, pero se fomenta la participación. Quiere decir que el gobierno federal, el gobierno estatal, no le exige al productor la participación en la chima, sino que fomenta, les explica por qué es importante, a qué se debe que nosotros quisiéramos que ellos se incorporaran a las chimas. Y por supuesto, un 93% de nuestra producción ya se encuentra bajo control de las chimas. Ellos reciben, por supuesto, el apoyo de la Universidad de la Florida. Las chimas tienen eso de bueno, que siempre tienen asignada a algún profesor, algún entomólogo, algún patólogo de la Universidad de la Florida donde pueden acudir para cualquier consulta, y también tienen el apoyo del gobierno estatal y del gobierno federal para cualquier consulta que quieran hacer, para cualquier cuestión de interés regulatorio. Ahí va a estar presente el gobierno estatal y el gobierno federal. Quiero dedicar ahora un momentico a una noticia que quizás alertó a una gran parte de la audiencia, y es la reciente noticia o el resultado del reporte de las Academias Nacionales de Ciencia, Ingeniería y Medicina de los Estados Unidos, que indicaba que era poco probable que ocurra un descubrimiento único y revolucionario para el manejo del HLV en la Florida. Creo que esa noticia alertó a quizás una gran parte de la audiencia. Quiero dedicar unos minutos a ello. Fíjense, es cierto que posiblemente un descubrimiento único y revolucionario no vamos a tener en corto plazo. Lo que quiere decir, no vamos a tener esa bala de plata que va a liquidar al HLV en 2 o 3 semanas o posiblemente en un año. Pero no quiere decir eso, que no estamos haciendo nada. Este reporte, puse el título aquí, el título en español sería una revisión de las investigaciones sobre el enverdecimiento y los esfuerzos de desarrollo apoyados por la Fundación para la Investigación y Desarrollo de Cítricos en la Florida. Les quería decir en qué se basa esta publicación.
La Fundación para la Investigación y Desarrollo de Cítricos en la Florida, lo que nosotros conocemos como CRDF, es una corporación sin fines de lucro y fue creada en el 2009 por iniciativa de la industria de cítricos en el estado. Esta asociación, esta fundación, le ha solicitado a las Academias Nacionales de Ciencias, Ingeniería y Medicina conducir una revisión de su carpeta de investigación, quiere decir de sus temas de investigaciones, con el objetivo de identificar las vías para la reconfiguración de las investigaciones en el HLB. O sea, qué es lo que estamos haciendo, cómo vamos a organizar un poco de alguna manera las investigaciones que estamos haciendo en el HLB. ¿Con qué objetivo? Bueno, pues con el objetivo de acelerar el desarrollo de herramientas y estrategias para reducir el impacto de la enfermedad. Lo que se solicitó a las Academias Nacionales de Ciencia, Ingeniería y Medicina fue que estudiaran los proyectos de investigaciones, de manera que se pudiera señalar una línea de investigación, líneas de investigaciones seguras, de manera que tradujeran esos resultados lo antes posible a los productores, que fueran herramientas y estrategias que se pudieran utilizar lo antes posible para reducir el impacto de la enfermedad. Por supuesto, el resultado de la investigación fue que es muy poco probable que ocurra un descubrimiento único y revolucionario para el manejo del HLB en la Florida. Ahora, ellos dicen no hay un descubrimiento único que va a haber, sin embargo, les podemos dar algunas recomendaciones, y a esta me quiero referir despacio. Para encontrar una solución viable al HLB, este estudio recomienda aprovechar el conocimiento generado a través de investigaciones previas. Esto quiere decir, no hay que repetir investigaciones, hay que aprovechar lo que se ha hecho anteriormente. Cualquier resultado de una investigación anterior podemos utilizarla en las investigaciones futuras. Hay que aprovechar ese conocimiento que hay acumulado ya. Apoyar investigaciones en temas que influyan en la adopción de medidas de manejo que muestren ser efectivas. O sea, hay que tratar de hacer nuestras investigaciones objetivas que nos lleven a medidas efectivas. Hay que establecer una mayor colaboración e intercambio de información entre científicos. Esto es sumamente importante, es lo que estamos haciendo ahora de alguna manera. Hay que brindar información, lo que se hace en Brasil, lo que se hace en México, lo que se hace en los Estados Unidos, incluso lo que se hace entre los diferentes estados de estos países. Cualquier colaboración, bienvenida, es lo que está haciendo Taiwán con El Salvador. Esto hay que hacerlo, esto hay que hacerlo. Hay que lograr una comunicación oportuna y sistemática de los resultados de la investigación y evaluación del progreso de la investigación. Y por supuesto hay que aumentar la coordinación entre los financiadores de las investigaciones de HLB. No es posible que un financiador esté financiando un proyecto y por otro lado el mismo proyecto esté financiado por otro lado. Hay que coordinar las acciones y este es el llamado que hace este reporte. Entonces quiero que entiendan cuál es el resultado de este reporte. Si efectivamente no tenemos, por lo pronto, no se vislumbra que haya un descubrimiento único, en un sentido único, porque además tenemos la bacteria, el vector, el hospedante. No hay un descubrimiento único que quizás resuelva la situación del HLB, pero con estas recomendaciones podemos al menos encaminarnos hacia ese sentido. Entonces les quiero enseñar algunos de los estudios que se están haciendo. Fíjense, les hablaba yo a ustedes de las estrategias que se seguían, como el control del sílido, eliminar los árboles positivos. Fíjense, hay algunas estrategias alternativas que se pueden hacer a la hora de manejar la enfermedad y que pueden estar y que están en estudio. Por ejemplo, un programa mejorado de nutrición foliar. Sé que muchos han visitado la Florida y han visto que muchos de nuestros productores en un momento determinado se cambiaron a un programa mejorado de nutrición foliar. Sin embargo, actualmente se conoce que experimentos controlados no han mostrado beneficios significativos. O sea, no quiere decir que una planta que esté Doctora, ¿me escucha? Doctora, ¿me escucha? Parece que tuvo un problema usted con su audio. Muchos quizás han oído, ¿sí? Doctora, disculpe, parece que tuvimos un problema con su audio.
Hubo una interrupción desde que inició con la diapositiva que tiene actualmente. No sé si la molesto comenzando de nuevo la diapositiva. No, no me molesta. ¿Me oyes ahora? Sí, perfecto. Ahora sí está perfecto. Ok. Dime, nada más te hago una pregunta antes de empezar. ¿Voy muy rápido o voy a buen paso? Vamos bien, excelente. Yo creo que sí está manejando los tiempos y vamos bien. No tenemos ningún inconveniente con eso. Ok, gracias. Ok, bueno, empiezo de nuevo. Entonces le voy a presentar en esta lámina las estrategias alternativas que podemos tener. Hablábamos de aquellas estrategias como eliminación de los árboles positivos, el control de vector, el uso de plantas de vivero, que son estrategias fundamentales a la hora de manejar la enfermedad. Pero existen otras estrategias alternativas, muchas de ellas están actualmente en estudio, que les quiero mencionar. Por ejemplo, un programa mejorado de nutrición foliar. Hay muchos productores acá en la Florida que decidieron no eliminar los árboles que están afectados y ir por un programa mejorado de nutrición foliar. Sin embargo, recientemente hemos sabido que experimentos controlados no han mostrado beneficios significativos. O sea, no quiere decir que un programa mejorado de nutrición foliar va a curar la planta. Ese no es el caso. Sin embargo, tiene también consecuencias negativas porque con eso se permite la acumulación de inóculo en la plantación y, por supuesto, a la larga, eventualmente, cada árbol estará infectado. Pero bueno, es una opción y también hay muchos estudios que tratan de ver cuál es el programa mejor para una nutrición foliar que pueda hacer que las plantas afectadas duren y se permanezcan produciendo durante un tiempo mayor. Otro aspecto que está en estudio es la termoterapia. Muchos habrán oído hablar de este término, es aplicar altas temperaturas a los extremos de las plantas, sobre todo, que están afectadas. Esta termoterapia tiene un inconveniente, como todos sabemos, el patógeno del greening o del envejecimiento está irregularmente distribuido en la planta. Les he mencionado antes que va a la raíz de la planta, y entonces, bueno, ¿cómo hacemos llegar la termoterapia a la raíz de la planta? Todo esto está en estudio. No es que en condiciones de vivero funciona bastante bien, pero con plantas adultas, por supuesto, ya hay que buscar una capacidad de llegar, de hacer llegar esas temperaturas a la planta, en plantas que superan una altitud determinada o un tamaño determinado, es un poco más trabajoso. Entonces, pero bueno, termoterapia es un aspecto que seguimos estudiando. Se sigue estudiando la posibilidad de los plantíos de alta densidad, cómo pudiera influenciar el crecer los cítricos en altas densidades, de manera que uno pueda un poco rebasar este efecto negativo del HLB. También tenemos el uso de cítricos plantados bajo mallas protectoras. Eso es algo que estamos viendo ahora también acá en la Florida. Algunos productores están yendo por eso, plantar sus cítricos, producir cítricos en plantas que están bajo mallas protectoras. También estamos estudiando el uso de compuestos antimicrobianos, que son compuestos que son producidos por las mismas plantas. Por ejemplo, péptidos antimicrobianos son elementos que se pueden manejar para el manejo del HLB. Y quería señalar que en este caso es importante el uso de la nanotecnología. O sea, lo que producen los investigadores son nanopartículas, son partículas sumamente pequeñas y que sí logran llegar al floema. Las partículas que son producidas por esta técnica son partículas sumamente pequeñas que se pueden hacer llegar al floema, que era el lugar donde yo les decía que habita la bacteria que produce la enfermedad. Otro aspecto que también está en estudio es el uso de antibióticos, por ejemplo, la streptomicina y la oxitetraciclina. Este es un aspecto que no todo el mundo aprueba, no todo el mundo está a favor de que se usen antibióticos en plantas. Sin embargo, el uso de antibióticos ha sido utilizado antes contra otras enfermedades y ha funcionado, pero bueno, tenemos el problema de que no todo el mundo acepta el uso de antibióticos y que además es un proceso sumamente costoso y que usted no puede dejar de llevar su plantación a un cuidado del sílido. Usted no puede descuidar el sílido para cubrir un poco los gastos de antibióticos, y eso lo hemos visto, que personas o productores que han tratado de desviar un poco de dinero al uso de antibióticos han descuidado la población de sílidos y el aumento de la población de sílidos ha sido significativo en sus plantaciones. Entonces hay algo que hay que estudiar también ahí.
Algo más que está en estudio es el posible uso de injertos intermedios o interpatrones de HLV tolerantes. Por supuesto, son cosas que están en estudio. Sin embargo, hay otras medidas que podemos tomar y que no necesariamente hay que estudiar. Hay que prestarle atención a la salud de las raíces, hay que reducir el estrés de la planta, hay que eliminar las plantaciones abandonadas, como yo le decía, el efecto del mal vecino, esas plantaciones donde los propietarios no hacen nada. Se puede usar barreras rompevientos contra el sílido también, contra la enfermedad también. El uso de barreras rompevientos también ha estado en estudio acá en la Florida. Y quiero dedicarme un momentico a la eliminación de hospederos alternativos. No solo para el HLV, fíjense, no solo para el HLV. Creo que una de las enfermedades de la que todos estamos temerosos, por ejemplo, por supuesto aquí en América, es una enfermedad que está restringida al continente americano, es la leprosis de los cítricos. No hay manera que nosotros podamos eliminar o podamos combatir la leprosis de los cítricos si no tenemos en cuenta los hospederos alternativos. Entonces, esto que les voy a mencionar es válido no solo para el HLV, sino para la leprosis de los cítricos. Con eso me voy a mover a un ejemplo, y sé que si en la audiencia hay alguien de Colombia, se va a reír porque es algo que repito y repito y repito en cada una de mis conferencias, y es el caso de Swinglia glutinosa. Swinglia glutinosa es una planta que pertenece a la familia Rutaceae, o sea, es un pariente de los cítricos. Y fíjense, esta planta fue la primera especie no cítrica encontrada naturalmente infectada por el virus de la leprosis de los cítricos en Colombia. O sea, en Colombia fue reportada positiva, hospedera para la leprosis, de manera natural. Es un excelente hospedero del cancro de los cítricos en Asia. Es positiva para el cancro de los cítricos en la Florida. De hecho, van a ver ahí en la lámina, pueden ver las lesiones de cancro de los cítricos que encontramos aquí en la Florida. Y fue considerada positiva para HLV en Cuba. Por supuesto, si es positiva para HLV es porque es un hospedero del sílido. Entonces, en una sola planta podemos tener leprosis, cancro de los cítricos, HLV y el sílido. O sea, tenemos que tener mucho cuidado cuando estén en presencia de la enfermedad. Tienen que conocer aquellos hospederos alternativos de la leprosis, del Juan Lombín, que puedan estar presentes en el área, que son, de todas formas, pueden acumular la bacteria. Entonces hemos visto lo que podemos hacer con la planta. Vamos a movernos un poquitico, qué son las investigaciones que se están haciendo con respecto al sílido asiático. Fíjense, con respecto al sílido asiático, además del control químico del vector, que todos sabemos que es una cosa mandatoria, es un aspecto mandatorio del programa de manejo del HLV, tenemos el control biológico. Les quería señalar el caso de Tamaricia radiata. El control biológico está más dirigida a áreas residenciales donde no se puede hacer un control químico evidente o fuerte. También tenemos el uso de aplicaciones foliares de arcilla blanca kaolin. Eso es algo que estamos estudiando acá ahora en la Florida, que se ha utilizado un poquito acá en la Florida. El uso de una mantilla reflectante. No sé si han conocido ustedes de este plástico que refleja la luz solar y entonces el sílido se equivoca y en vez de acercarse a la planta lo que tiende es a moverse hacia arriba en dirección vertical porque piensa que el sol está abajo de la planta. O sea, esto es algo físico, pero que vemos que da resultado sobre todo cuando las plantas son pequeñitas. Seguimos entonces con la parte científica para que vean que al menos los científicos tratan ellos de tener soluciones y para que entiendan un poquito el por qué el resultado del estudio dice hay que seguir con las investigaciones, dependemos de las investigaciones. Fíjense, hay una técnica molecular que se llama ARN de interferencia que sirve para silenciar genes específicos. ¿Qué se está haciendo? Se está tratando de silenciar aquellos genes que están relacionados con la adquisición o la transmisión de la bacteria por el sílido. Si nosotros podemos modificar el genoma del sílido para que el sílido no pueda adquirir la bacteria, ahí estamos ayudando a detener el avance de la enfermedad. También se está estudiando el uso de algunos repelentes, por ejemplo, algunos repelentes que tienen compuestos de guayaba. No sé si saben que en Asia había en lugares donde si las plantas de cítricos crecían con plantas de guayaba, no eran muy infectadas por el sílido, no eran muy visitadas por el sílido, precisamente por los compuestos volátiles de la guayaba.
Sin embargo, no se le ocurre a nadie sembrar aquí en América plantas de cítrico con guayaba porque tenemos el problema de la mosca de la fruta también, además. Entonces, ¿qué se hace? Se han tratado de identificar los volátiles que pertenecen a la guayaba y con eso hacer repelentes. Eso está en estudio. También se han utilizado hongos entomopatógenos como biopesticidas. Creo que México y también otros países llevan un gran avance en eso, pero vale mencionar México, que ha hecho unas investigaciones muy avanzadas en este sentido. Está también el uso de mallas fotónicas para la protección de huertas. Estas mallas fotónicas funcionan con niveles de luz diferentes que logran detectar cuando el sílido se acerca a la plantación. Por supuesto, esto está en estudio y sería sumamente costoso para algunos propietarios. Entonces, bueno, pues aquí habría que ver el valor el costo de este uso de mallas fotónicas, pero al menos es una aproximación a algo más contra el sílido. Hay algo que me gusta mucho y es la utilización de la Wolbachia. Esta Wolbachia es una bacteria que es endosimbiótica del sílido, o sea, existe de manera natural en el sílido y se puede utilizar como agente biológico. ¿Por qué? Porque si modificamos la Wolbachia con algunos compuestos antimicrobianos, pues por supuesto pueden actuar contra la bacteria. Yo les llamaría que por favor chequen en la red el uso de la Wolbachia con el mosquito transmisor del dengue, para que vean los resultados que está teniendo ya en la epidemia de dengue. Ya aquí en la Florida, en el sur de la Florida, en el área de Miami, se han hecho liberaciones de mosquitos con Wolbachia para prevenir la propagación del dengue en el área. También tenemos la utilización como atrayente en trampas de una feromona sexual. Todos los que han trabajado con moscas de la fruta saben que las feromonas sexuales son la base para las trampitas. Y aquellos que han trabajado con moscas de la fruta también se preguntan por qué no tenemos la aplicación de la técnica de insectos estériles. ¿Qué pasa que no tenemos la técnica de insectos estériles? Ustedes saben que para la mosca de la fruta se liberan machos estériles que de esa manera limitan el crecimiento de las poblaciones de mosca. Bueno, pues hay un primer inicio. Como van a ver, les he puesto el título en inglés para que si quieren lo busquen en la red. Ya hemos dado los primeros pasos de avance en este sentido. Ya tenemos algunas mosquitas hembras estériles que se han producido. Ahora se está trabajando con la producción de los machos estériles. Entonces pensamos que en algún momento esta técnica pueda también ser aplicada a los cílidos. Una técnica que ya sabemos que por años ha funcionado para el caso de la mosca de la fruta. Por último, me quiero referir a las variedades resistentes, las variedades de cítricos resistentes. Todos sabemos, y quiero leer despacio este concepto, que el desarrollo de resistencia al HLB, ya sea a través de mejoramiento genético o a través de enfoques transgénicos o ambos, parece ser la mejor solución a largo plazo para la supervivencia de la industria citrícola. Esto quiere decir que si queremos sobrevivir a través del mejoramiento genético o a través de transgénicos, tenemos que buscar plantas que sean resistentes a la enfermedad. Pero sin embargo, esto es algo a largo plazo. Yo sé que esto no le gusta mucho a los productores que quieren que las soluciones sean inmediatas. La obtención de una variedad resistente nunca va a ser algo inmediato, fíjense. El mejoramiento genético convencional es un proceso a largo plazo que provee una solución a largo plazo, pero lleva tiempo. Todos los que hemos hecho en algún momento mejoramiento genético sabemos que toma tiempo lograr una planta en el laboratorio que sea algo resistente. Quizás cuando la llevamos al campo, pues no se siente tan bien en el campo y entonces hay que empezar de nuevo. Por eso decimos que solo resultan pocas plantas con potencial para la evaluación. Actualmente se ensayan en campo en la Florida más de 80 patrones e injertos, o sea, ahí estamos. Tenemos algunos patrones e injertos que ya se están probando y es más de 20 nuevas selecciones están disponibles para productores en la Florida. Ya tenemos algunas plantas de mandarinas, naranjo dulce, toronjas y pomelos que están a disposición de los productores para que ellos lo prueben. O sea, son plantas que son resistentes, que pudieran ser resistentes a la enfermedad y que están en ensayo en el campo. La tienen en sus manos los productores. Sin embargo, como agencia regulatoria tengo que decirles que cualquier planta que sea resistente o tolerante debe ser considerada como posible hospedero alternativo para propósitos de regulación.
todo el mundo dice, bueno, vamos a tener plantas resistentes al HLB, ¿esa es la solución del futuro? Sí, claro, es posible la solución del futuro, pero tenemos que tener en cuenta que las plantas que estamos creando no son inmunes, lo que quiere decir que todavía tiene un poquito de nivel de bacterias y quiere decir que pueden ser fuentes para infecciones posteriores. Y por supuesto, en un programa de mejoramiento, eso no es tan fácil, pues hay que tener cuidado porque en un programa de mejoramiento tienen que considerarse el hospedero, el HLB, el sílido, pero además otras enfermedades tienen que ser consideradas. Por ejemplo, nosotros acá en la Florida no hacemos mucho, teniendo una planta que es la heroína de la historia, que es la más resistente al HLB, pero que sin embargo sea muy susceptible al cancro de los cítricos, y ya cancro de los cítricos es una enfermedad que ha sido declarada endémica acá en el estado. O sea, no hago nada con obtener una planta sumamente resistente al HLB si es sumamente susceptible al cancro de los cítricos. Es por eso que ustedes pueden entender que esto es una tarea de largo plazo. Sí da una solución a largo plazo, pero es una tarea que toma tiempo. La otra forma, ya no de mejoramiento convencional, sería el uso de plantas transgénicas para la obtención de variedades resistentes. Estas plantas que son transgénicas son plantas que han sido diseñadas genéticamente. Se utilizan técnicas de ADN para la obtención de plantas con nuevas características en su interacción con la bacteria y el vector. O sea, son plantas que yo diseño en el laboratorio porque trabajo con el genoma de ellas, modifico el genoma de ellos. Puedo usar incluso un material genético adicional que yo pueda traer de otra planta. El problema es que todos estos organismos que conocemos como organismos genéticamente modificados no son en su mayoría aceptados por la población. Usted le habla actualmente a una gran parte de la población de estos organismos genéticamente modificados y le va a decir que no quiere jugo de naranja de una naranja que ha sido genéticamente modificada. Entonces, por eso le pongo en rojo que la aceptación de los cítricos transgénicos por la población es crucial para una solución al HLB por esta vía. ¿De qué vale que logremos una planta modificada genéticamente que sea resistente al HLB si cuando se lo decimos a la población no va a aceptarlo? Entonces, esto es algo que todavía debemos educar a la población, esto es algo que todavía debemos estudiar. Sin embargo, miren, le presento una variante muy novedosa que está en estudio entre la Florida y California, y es la utilización de genes de espinaca. Ahora les quiero aclarar que no es que el jugo de naranja vaya a ser verde, ni que el jugo de naranja sepa espinaca. Lo único que vamos a utilizar de la espinaca son genes, no la planta entera como tal, ¿ok? Entonces, un nuevo proyecto. ¿Qué es lo que se hace en este proyecto? Se usa una cepa del virus de la tristeza, por supuesto es una cepa no fuerte, no una cepa agresiva de la enfermedad, que está genéticamente modificada, que la hemos modificado para utilizarla como vector, que sea capaz de expresar dos diferentes tipos de proteínas que se producen en la espinaca. O sea, yo voy a insertar las proteínas de la espinaca en el virus de la tristeza y lo voy a utilizar como vector. Esto tendría un efecto terapéutico, es algo que en la Florida entusiasma mucho a los productores porque por lo menos es una solución a corto o mediano plazo, es algo que tenemos a mano, es algo que a lo mejor podemos empezar a hacer. Este virus de la tristeza modificado se utiliza como control biológico. ¿Y cómo se aplicaría a los árboles? Bueno, pues se aplicaría mediante injertos, plantas de vivero, campo. O sea, usted tiene un injerto que trae el virus de la tristeza, es como una vacuna que trae el virus de la tristeza modificado y así le hacemos llegar a la planta de cítrico estas proteínas de defensa. Lo bueno de esto es que la expresión de los genes ocurre en el floema. Y en el floema, como yo les decía, es en el lugar donde se encuentra la bacteria. El virus de la tristeza y la bacteria que causa el HLB, los dos viven en el floema. O sea, que la terapia llegaría precisamente, alcanzaría a la bacteria que produce el enverdecimiento. Como les decía, esto es una solución a corto o mediano plazo, hasta que una solución a largo plazo sea encontrada. Creo que esta utilización del virus de la tristeza es una de las noticias que más ha movido últimamente la citricultura acá en la Florida. Todo el mundo esperamos que esto tenga un efecto terapéutico entre lo que encontramos una solución final que, como les decía, es muy poco probable que ocurra de manera rápida. Otra novedad, otra técnica de edición genética, otra técnica molecular que podemos utilizar es el famoso CRISPR-Cas9
No me puedo tomar tiempo explicando en lo que consiste la técnica, pero les sugiero que vayan a la red. Hay 20.000 videos que pueden utilizar sobre CRISPR-Cas9 y van a entender por qué es importante que se aplique esta técnica para los cítricos en presencia de HLV. Fíjense, esta técnica permite editar el ADN a nivel de gen. O sea, se puede suprimir un gen, se puede cambiar un gen. Y esto va a permitir mejorar determinados rasgos. Esto permite, agrega, interrumpe o cambia secuencias específicas de genes. Me permite a mí, es como variar la ortografía de una palabra. Si el gen fuera una palabra, me permitiría quitar una H si va o poner una H si no va. En esos términos, claro que estoy hablando de esa manera, pero en el laboratorio, por supuesto, es un poco más trabajoso, no es así, es más fácil decirlo que hacerlo. Y en este caso, si no se utiliza un DNA exógeno, o sea, de otra planta, en este caso el resultado, la planta que sería de resultado, no se consideraría un organismo genéticamente modificado, por lo tanto sería más aceptada por la población. Y no solo eso, se reducirían los largos procesos de las regulaciones, o sea, todo organismo genéticamente modificado está asociado a un proceso de regulaciones estrictamente completo y complejo. Entonces, bueno, pues ya una vez que no se considera un organismo genéticamente modificado, nos vamos a saltar muchos aspectos regulatorios de la nueva planta. Esto, por supuesto, provee la oportunidad de alcanzar soluciones a largo plazo. Y entonces quiero decirles que aquí les traigo muchas de las investigaciones, le he dejado los títulos en inglés porque así es como lo pueden encontrar en la red para que ustedes estudien. Ya van a ver, por supuesto, que el último, en diciembre del 12 del 2017, se editó el genoma de los cítricos vía CRISPR-Cas9. O sea que es una técnica que va avanzada, hemos tenido algunos avances también, se han hecho algunos estudios para el cancro de los cítricos, también lo he puesto ahí. Entonces, por favor, también esto es un aspecto, CRISPR-Cas9, que quisiera que todos estudiaran y que vieran la potencialidad que tiene a la hora de manejar la enfermedad, a la hora de hacer las investigaciones para la enfermedad. Entonces, aquí concluyo mi presentación. No quiero terminar sin antes llegar a esta lámina. Como ven, estamos todas las partes involucradas. La Florida, a pesar de que es el territorio que ha llevado la peor parte, yo creo, de la enfermedad, todavía tratamos de sobrevivir, todavía tratamos de seguir hacia adelante, tratamos de perfilar, mejorar nuestras líneas de investigación, tratamos de acelerar lo más posible lo que podamos estos resultados para que lleguen pronto a los productores, pero sí queremos decir que la batalla para mitigar la amenaza del HLV es una tarea de todos, tanto de las personas que realizan las inspecciones como aquellos que están en los laboratorios. Y, por supuesto, los entomólogos, los patólogos, todos los científicos que estamos detrás de ellos, las agencias regulatorias, es una tarea de todos y de todos los productores. Cuando el HLV llega a un área, no hay manera que un productor vaya adelante y uno para atrás. Eso no debe ser. Deben reunirse todos, deben llegar a acuerdos, porque todos debemos sobrevivir a la enfermedad. No creo que tenemos que sobrevivir a ella y no sucumbir a ella. Eso es importante. Y bueno, solo me resta darle las gracias al comité organizador de este curso, darle las gracias a todos los que hayan oído la presentación. Ha sido un gusto para mí prestarle y brindarle la acumulación de los conocimientos que vamos adquiriendo aquí en la Florida con respecto al HLV. Creo que el HLV lo que trae es eso. Hemos ido acumulando conocimientos, hemos ido aprendiendo de los golpes. Entonces, lo que sí no queremos es que a otros estados, a otros países, les pase lo que le ha pasado a la Florida. Entonces, con eso creo que ayudamos, mostrándole lo que hemos sufrido, mostrándole las consecuencias que tenemos de la enfermedad, y con eso yo creo que un poco alertamos que esta enfermedad no es una enfermedad para dejar pasar, es una enfermedad para tomar en serio. Con eso, muchas gracias y buenas tardes.